La paz y la guerra comienzan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras familias. Si queremos sembrar alegría en derredor, precisamos que toda la familia viva feliz. Con esta reflexión de la Madre Teresa de Calcuta, le doy la bienvenida a este nuevo programa del Color de las Palabras, que se emite cada lunes a las 17 horas desde el 97.4 de FM en Canal Málaga Radio y que podéis seguir a través de canalmálaga.es y a través de las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. También tenemos el correo electrónico programa@elcolordelaspalabras.es y el teléfono 615-280-400 para vuestros mensajes de WhatsApp y de voz que ponemos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia. Hoy, esta tarde, comparte conmigo el micrófono de Canal Málaga Radio Charo Rodríguez, trabajadora social, mediadora, consultora en gestión positiva de conflictos en Drindella Consultores. Bienvenida, Charo. Buenas Hola tardes. Inma, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de compartir este ratito contigo y con nuestra invitada, tengo también el gusto de que es amiga. Pues la verdad es que sí, porque hoy tenemos un tema muy, muy interesante y una persona muy interesante. El título del programa se llama De las interferencias parentales a la violencia filioparental. Y el título de esta tarde lo he tomado prestado precisamente del título que nuestra invitada de hoy ha publicado recientemente para bautizar la tertulia de esta tarde. Los conflictos familiares acarrean una inestabilidad emocional que se proyecta a la vida social y estas disputas en el ámbito doméstico se le une también una escalada de agresividad. Además, en no pocos casos, los padres, los progenitores, ponen a sus hijos en su ruptura en muchas ocasiones de manera inconsciente. A mí me sale alguien hablando en inglés. Bueno, sabemos que los conflictos familiares traen inestabilidad emocional y se proyecta en todos los ámbitos, en la vida social y en el ámbito doméstico. Pero además también pasa que los padres, cuando se produce la ruptura, interponen a sus hijos de manera inconsciente en esta ruptura y lógicamente eso produce unas consecuencias emocionales tremendas. Esta tarde nuestra invitada, que es psicóloga, docente en la UMA, coordinadora del libro y presidenta de la asociación Filio, Mariela Checa, nos va a contar lo que hacen para ofrecer a estas familias la posibilidad de crear nuevas formas para afrontar esos conflictos y sanar de alguna manera los que ya existen y ofrecer también herramientas a las familias para su desarrollo normalizado. Buenas tardes, Mariela, bienvenida. Hola, buenas tardes Inma y buenas tardes Charo. Encantada de compartir este ratito con vosotras. Pues gracias por estar aquí en el Color de las Palabras, por compartir tu experiencia como escritora y como coordinadora de este libro, que es interesantísimo, sobre todo por la cantidad de personas que han participado y además de un altísimo nivel. Efectivamente. Bueno, he tenido la suerte bueno, cada vez que toco la puerta, la verdad que soy una afortunada porque cada vez que toco a la puerta de algún profesional, pues que los que han participado en el libro, además son personas con las que he trabajado durante estos años en el transcurso pues de mi trabajo con la familia. La verdad que ha sido siempre una respuesta positiva por parte de ellos, ¿no? Y creo que es muy importante las personas que participan en el libro, Inma, porque su experiencia desde esos ámbitos creo que ha hecho que podamos poner el foco desde distintas variables, ¿no? Y uno de los objetivos del manual es incidir en la necesidad
absoluta de coordinarnos. Todos los agentes que intervenimos con familia, el trabajo en familia es un trabajo de coordinación absoluta. Yo creo que cuando todos nos hemos puesto a trabajar en equipo, si cabe, hemos dejado más evidente la necesidad de esa coordinación y de esa atención multidisciplinar en el trabajo con la familia. Así que ha sido realmente un placer poder tener la colaboración de todas las personas, ¿no? A mí me gustaría que explicaras también un poco en palabras como de andar por casa, el título de tu libro, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor no les llega, a los que no son profesionales, a las personas que no tienen que ver con nuestro ámbito. Y bueno, esto que de las interferencias parentales a la violencia filioparental, ¿cómo, en dónde nos estamos moviendo? Pues mira, yo he querido reflejar una realidad que nos encontramos nosotros hace ya un tiempo, cuando empezamos a trabajar con la familia. Tú sabes que yo en un primer momento me especialicé en violencia filioparental. En esa especialización nos dimos cuenta que muchos de los casos que teníamos no cumplían el perfil de la violencia filioparental tradicional que llamamos nosotros, ¿no? Que son esas familias, bueno, Charo lo habrá visto mucho también, ¿no? En su trabajo, pues esas familias normalizadas, con padre, un sistema cerrado, padre-madre, con menores, donde el menor tiene ese comportamiento violento dentro del ámbito familiar exclusivamente y donde fuera, pues un niño totalmente normalizado, ¿no? Nosotros empezamos a ver que cada vez más en los procesos de separaciones difíciles, conflictivos, pues empezábamos a ver conductas violentas de los menores hacia algunos de los progenitores, especialmente casi siempre sobre el no custodio. Pero al final, las conductas agresivas que sabemos que funcionan en escalada, se terminan generalizando hacia cualquier figura, ¿no? Y también repercute a la larga sobre la figura del custodio. Pero fuimos viendo poco a poco como, oye, parece como que se está desarrollando otro tipo de violencia filioparental que no cumple el perfil de esta que llamábamos tradicional. Y empezamos a investigar y a rascar un poquito ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando atendíamos a las familias con un alto nivel de conflictividad, empezábamos a valorar esos comportamientos de los menores. Claro, ¿qué ocurre? Ten en cuenta que tradicionalmente todos hablamos de violencia y casi siempre se nos viene a la cabeza violencia física. Entonces, claro, cuando tú le preguntas a un progenitor si ha tenido alguna agresión de su hijo, te dice que no, porque piensa siempre en una agresión física. Claro. Claro, exactamente. ¿Qué ocurre? En este tipo de casos, en este nuevo tipo de violencia filioparental, las agresiones que más se producen suelen ser verbales, a través de insultos, amenazas, psicológicas, a través de mucho o chantaje emocional o maltrato psicológico, ¿vale? Al progenitor. Mucho a través también, pues, del chantaje económico. Y en último extremo, por supuesto, también hemos tenido casos, pero en un último extremo de agresión física. Y digo en un último extremo porque casi siempre en este tipo de casos hay una distancia física entre los progenitores no custodios y los menores. ¿Por qué? Pues porque no se cumplen las visitas, porque el menor rechaza estar con el progenitor y al final pues no hay una convivencia física. Por tanto, el maltrato se produce de otras múltiples maneras, ¿no? A través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, a través de los mensajes que se mandan, ¿no? Entonces, fue ahí que nosotros nos dimos cuenta que se estaba desarrollando ese nuevo tipo, ¿no? Esa nueva versión de violencia filioparental. Y era a través de esa interferencia parental. Como tú muy bien has dicho, las interferencias parentales pueden ser conscientes o inconscientes. En muchos casos, la mayoría, afortunadamente, son inconscientes. Los progenitores no se dan cuenta que con su comportamiento, con su dolor, con su emoción, con sus sentimientos, están
realmente condicionando a su hijo con respecto a la otra figura del progenitor. Y un pequeño número, que son los que nosotros al final nos llega, porque ya sabéis que filio es como decía mi querido José Luis Utrera, la UBI, ¿no? Un poco de los casos de familias con problemas, pues ese pequeño número de interferencias conscientes donde desafortunadamente el progenitor utiliza de forma bueno, pues tendenciosa, ¿no? a los menores para ocasionar daño al otro progenitor. Aquí, sin duda, cabe el daño y las consecuencias sobre los menores son mucho mayores que en los otros casos. A mí me gusta utilizar mucho los símiles taurinos, ¿no? Y al ver el libro he visto que, bueno, que está escrito a la limón. A la limón, como compañía ahí, entrando todos a torear, a implicarse desde los distintos ámbitos, porque he visto que hay profesionales como también has dicho antes, de muchísimos sectores, de todos los que se ven reflejados dentro de un conflicto a todos los niveles. ¿Quiénes participan ahí, Mariela? Pues mira, he tenido la suerte de que, bueno, Roberto Pereira es el presidente actualmente de SEDIFIP, que sabéis que es la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, a la cual pertenezco y dentro de su junta directiva además soy la vocal de salud. Y bueno, pues Roberto es una de las personas a nivel nacional e internacional, es psiquiatra, pues que más ha estudiado y más ha escrito sobre la violencia filioparental. Él además es, digamos, el titular de esta colección del libro que pertenece a una colección de terapia familiar, ¿vale? Entonces, bueno, he tenido el gusto de que, por supuesto, él haya participado y haya hablado de la violencia filioparental, tal cual, porque es un manual Inma, que pretende no solamente llegar a los profesionales, ¿vale? Y que sirva para los profesionales que puedan tener como un reflejo, ¿vale? Así, a voz de pronto, un reflejo de qué se pueden encontrar con este tipo de familias, sino también incluso a alumnos que estén estudiando o a las propias familias, que puedan encontrarse inmersas en este conflicto y que no sepan muy bien qué está ocurriendo, cómo abordarlo y cómo resolverlo. Entonces, era muy importante en cada capítulo, ¿vale? En cada capítulo hemos intentado reflejar cada paso y cada situación para que la familia o las personas que puedan entrar en el libro, pues no se pierdan, ¿vale? Sino que realmente sepan en qué momento pueden estar, ¿no? Tengo querido Ruiz Jarabo, cuando todavía era exactamente del juzgado número 16 de familia, bueno, con la experiencia que tiene a lo largo de todos sus años trabajando como juez, hace ya mucho tiempo de menores y luego en familia que estuvo en Madrid, luego aquí en violencia también y en familia, pues además una persona muy, muy flexible y muy en la realidad, ¿no? Con una perspectiva muy abierta de lo que es la familia, ¿no? Que tú sabes que siempre el ámbito jurídico llevamos un tiempo que es verdad que está mucho más sensibilizado con todo este tipo de temas, pero era muy importante ver ese procedimiento por el que pasan las familias y ese procedimiento que al final termina afectando a los menores y cómo afecta a los menores, ¿no? También he tenido la suerte de que participe, bueno, mi querida Maite Soriano, fiscal de menores, que para mí ella no le gusta porque es excesivamente humilde, pero para mí en Málaga, pues a nivel jurídico con respecto a menores, es de las personas que más sabe de las consecuencias y cómo viven y sufren los menores, ¿no? Con respecto a la violencia filioparental y las consecuencias jurídicas de los derechos. Yo me acuerdo que una vez hablando y trabajando con ella, me dijo, Mariela, yo uso una cosa y yo le dije, te la copio, Maite, te la copio, que dice, tengo los deberes y los derechos de los menores aquí, en lo alto de mi mesa, y cuando vienen ellos con todos sus derechos,
cuando termina le digo, vale, ahora te voy a enseñar yo los deberes como hijo, ¿no? La otra cara de la moneda, que también la tiene. Exactamente. Y me acuerdo que me gustó muchísimo, ¿no? El cómo ella lo enfocaba y ese tipo de intervención se la cogí prestada, ¿no? Entonces, bueno, fíjate qué suerte, ¿no? El cómo, con qué claridad está expuesto ese tema también, la parte jurídica, ¿no? del menor. Luego he tenido también la suerte de que participe Asunción Tejedor, es una de las expertas a nivel nacional de interferencias parentales, lleva estudiado muchísimo sobre el tema. Ella además ha sido partícipe del desarrollo de una figura que está en emergencia y que estamos trabajando muy duro también para que esta figura vaya tomando cada vez más significado, que es el coordinador parental, que es una figura que nace de la protección al menor. Esto es muy importante también reflejar porque es una figura todavía muy desconocida aquí. En Andalucía estamos intentando, estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía para hacer un proyecto piloto y poder implantar la figura también aquí dentro del sistema jurídico. Y ella, bueno, pues ha facilitado también con su colaboración al libro, pues que podamos introducir un poquito el conocimiento de esta nueva figura, ¿no? Entonces, bueno, y luego he tenido la suerte, porque además a alguien a que admiro, pero además que siempre está ahí, me cuida muchísimo y siempre me apoya, que es mi querido Javier Urra, pues que ha tenido a bien, bueno, pues prologar el libro, con lo que al final, fíjate, es como una guinda, ¿no? de oro, el poder tener la suerte de que alguien con su experiencia, con su prestigio, con su conocimiento, pues pueda avalar, ¿no? el trabajo que hemos hecho. Así que creo que ha quedado un trabajo muy completo, muy fácil de leer, de una buena, creo que va a llegar muy bien, ¿no? a toda la población, y ya lo digo, con el objetivo de que no solo sea para profesionales, sino también para las propias familias. Sí, yo, si me permite, bueno, también darle la enhorabuena a Mariela por el libro, precisamente por eso te lo digo en mi doble o en mi triple versión, ¿no? Como trabajadora social del juzgado de menores, como mediadora y como persona que forma parte de esta sociedad, ¿no? Es cierto que el manual es muy completo para cualquier profesional que por primera vez se acerque a conocer la problemática de los adolescentes y que pueda comprender qué ocurre en la violencia filioparental cuando hay un recorrido previo de rupturas muy mal gestionadas. Entonces te va a permitir perfectamente entender el proceso, entender los mecanismos que están incluidos y por dónde va transitando ese conflicto desde los inicios, que cuando aparece la violencia filioparental, yo siempre lo digo, eso no es una cosa que surge de la noche a la mañana, eso tiene un recorrido mínimo de 10 años, y a partir de ahí empiezan a hacerse cosas que cuando el chico o la chica llega a la adolescencia es cuando aparecen esos síntomas, ¿no? Pero eso hay que remontarse atrás. Entonces, para los profesionales que se acercan por primera vez, tienes un manual, una ventana muy fácil de leer. Y igualmente para los padres, ¿no? Los padres hoy en día son conscientes de que tienen dificultades, que necesitan soluciones y no saben muchas veces dónde buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues que en el mercado haya algo que pueda aglutinar las dos dificultades, la de las rupturas y la de la violencia con los hijos adolescentes, pues la verdad es muy interesante. Y después como ciudadana, bueno, igual que tú hacías el símil del toreo, a mí me gusta mucho el símil médico, ¿no? Y yo digo que la familia es a la sociedad como el corazón al cuerpo. Y cuando el corazón hace agua, cuando está malito, cuando hay dolor, y el dolor físico y el dolor emocional, toda la sociedad lo sufre. Y yo no sé si es mi percepción, pero yo cada vez veo más sufrimiento, cada vez observo más dolor, cada vez observo más impotencia, cada vez, por mucho que seguimos invirtiendo, siguen apareciendo, la realidad supera, y esto es una buena herramienta contar con este manual. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del teléfono 615-280-400, en el correo electrónico info@elcolordelasPalabras.es y en nuestros perfiles en iVoox, Twitter, Facebook e Instagram.
Pues efectivamente, Charo, no sé lo que está ocurriendo en la sociedad, pero yo estoy contigo en que cada vez observamos más dolor y más intensidad en los conflictos, ¿no? Decía, hace poco le escuché en una conferencia a Xavier Abel, es un magistrado también de Barcelona, muy sensible también con los procesos de familia y con el trabajo con la familia. Lo escuchaba decir que parecía, ¿no? O los indicadores o los números dicen que han bajado el número de divorcios, pero que lo que él veía es que los que había cada vez tenían una intensidad mayor y que cada vez, fíjate que hablabas antes de un recorrido de 10 años, que a mí efectivamente es así, pero él decía que cada vez los procedimientos con menos tiempo, con más cortos, aumentaban en intensidad. Eso era algo que le preocupaba, ¿no? Que le tenía preocupado porque veíamos muchas consecuencias en menores en menos tiempo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, fíjate, cuando trabajamos en la clínica de adultos, ya te hablo de adultos, incluso estas mismas familias que están en conflicto, cuando trabajas con los progenitores, los adultos por separado, muchos de ellos vienen de un proceso de separación de sus propios padres muy conflictivo también, muy conflictivo. Y vemos consecuencias en los adultos de aquel menor que sufrió todo lo que sufrió con la separación de sus padres, ¿no? No sé qué está ocurriendo, pero desde luego algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien como sociedad. Como sociedad nos estamos equivocando. Yo muchas veces en esta reflexión que hago, digo, yo creo que el sistema de salud ha cubierto tanto ya los niveles básicos, la mayoría de la sociedad tenemos una salud física con unos altos estándares de calidad, y es justo, si siguiéramos lo de la pirámide de necesidades de Maslow, cuando está la física ya cubierta, empiezan a dar la cara las necesidades emocionales que hasta ahora estaban encubiertas, porque la prioridad en la supervivencia era atender lo físico. Entonces ya tenemos cubiertas las necesidades básicas de alimentación, techo e higiene. Las necesidades de salud física, también tenemos una sociedad con un alto nivel de calidad. Entonces ahora empieza a dar la cara, a experimentar, la gente empieza a ser consciente que tiene necesidad de salud emocional y empieza a manifestarse. Esa es una explicación, una teoría que yo le doy un poco la vuelta, porque no es normal que la mayoría de las familias que yo entrevisto, con las que accedo, tengan un nivel de dolor individual, de dolor de grupo, de dificultad de integración, no de integración a la hora de relacionarse, de como un daño social ahí muy arraigado. Y como tú dices, ahora a mí me cuesta muchísimo más hacer una evaluación de un caso porque son mucho más complejos, ¿no? Y antes, pues sí, a lo mejor los adolescentes pues tenían un problema, 2, 3, se podían sacar los indicadores, se podían identificar las variables, y ahora es mucho más complejo, está todo mucho más entrelazado, ¿no? Y es verdad bueno, porque la realidad es dura, o por lo menos los que estamos en este lado de la mesa que trabajamos con este tipo de familias que están pasando por dolor, pues nos sentimos muchas veces que no sabemos cómo podemos, sí sabemos cómo actuar, pero no sabemos cómo frenar esa situación. Yo también hay algo que creo que siempre intento trabajar con los progenitores, y es explicarles que la familia tiene una importancia tal en el desarrollo del individuo que muchas veces no somos conscientes. El primer sistema de pertenencia al que todos pertenecemos cuando nacemos es a la familia. Es el corazón del sistema social. Exactamente. Sea cual sea sus características, me da igual el tipo de familia, monoparental, separada, normalizada, con 2 papás, con 2 mamás, me da lo mismo el tipo de familia que sea. Todos tenemos una familia al donde pertenecemos y donde aprendemos todo lo que luego se va a desarrollar como individuo, nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento emocional, cómo se resuelven las cosas. Si tenemos muchos menores con un aprendizaje dentro de su sistema familiar de conflicto, donde además no han podido desarrollar todavía la capacidad de resolver esos conflictos, evidentemente vamos a tener a adultos, esos menores se van a traducir en que tendremos adultos del futuro
muy dañados emocionalmente, con muchas repercusiones a nivel emocional y psicológicas. Y eso es inevitable. Al hilo de lo que estáis comentando, a mí se me ocurre una pregunta, y es, ¿qué pistas nos van dando nuestros niños, nuestros adolescentes, para saber que tienen un problema al que, o sea, para abordarlo con anterioridad a que esto estalle? Porque muchas veces, Charo lo ha comentado también, y tú también lo has mencionado, Mariela, que esto da la cara en un momento, explota en un momento en el que bueno, pues hay otros conflictos más en la familia, pero el adolescente ya viene indicando algo. ¿Cómo nos dan las pistas? ¿Qué le podemos decir a los padres y a las madres para que estén atentos a sus hijos y puedan abordar estos problemas? Pues fíjate, nosotros siempre, a mí me gusta mucho trabajar a nivel psicoeducativo con los progenitores porque ellos tienen muchas herramientas. Cuando vienen las familias, Inma, a veces con un tema de violencia filioparental, ellos vienen con el menor donde han volcado toda la problemática, ¿no? Y yo siempre les devuelvo que el menor es el que tiene el síntoma evidente, pero que la enfermedad está en toda la familia, ¿vale? Y que afecta a toda la familia. Por tanto, toda la familia tiene la solución para esta enfermedad o para esta problemática. El menor es el que tiene síntomas externos, ¿no? Como el COVID. Este tiene síntomas que se ven y otros no tiene. asintomáticos, ¿no? Pero, exactamente, pero el problema, la problemática es de toda la familia. Por tanto, toda la familia es importante para la búsqueda de la solución. Y ellos, como progenitores, tienen herramientas que no pueden tener los menores, que indiscutiblemente no pueden tener los menores, porque otra característica que tiene el sistema familiar es que es jerárquico. Y es así. Los que llegan antes tienen un sitio prioritario con respecto a los que llegan después. Y los padres están en un nivel jerárquico diferente a los hijos. Y eso, durante un tiempo, se traduce, especialmente cuando los niños son menores, se traduce en que los encargados de poner normas, pautas, son los padres, no son los hijos. Hemos visto muchísimos casos, y Charo lo habrá visto seguramente también, donde los progenitores no han puesto límites, no han puesto normas, incluso son los propios menores los que le ponen los límites y las normas a los progenitores en muchos casos, en muchísimos casos. Pero tú coincidirás conmigo en que si eso es así, entendiendo eso normal entre unos padres que vivan juntos, si además de esos fenómenos, de esa sintomatología que presenta el menor, los padres están divorciados y con un divorcio muy mal gestionado, la culpa es del otro. O sea, claro. Lo malo que ocurre en el adolescente, la culpa es del otro. Nadie, o sea, la corresponsabilidad de los progenitores en la sintomatología que presenta el hijo, hasta llegar ahí, hasta que los profesionales que trabajamos con la familia les podemos hacer entender que ambos, por acción o por omisión, son corresponsables de la situación que están viviendo, es muy complicado. Entonces, todavía, si ya de por sí la violencia filioparental es difícil, con los padres divorciados y con una mala gestión, todavía se incrementa muchísimo más el nivel de conflicto y se alarga el encuentro de una solución aceptable o una solución como a corto o medio plazo para ponerse a trabajar, a remar en la misma dirección. O sea, que el primer trabajo es alinear a los padres en cuanto a la percepción que tengan del conflicto, y a partir de alinear a los padres podemos abordar el conflicto padres e hijos. Entonces, en este caso, cuando hay una ruptura mal gestionada, por eso el libro es muy interesante, de las interferencias parentales y la violencia, son dos conflictos que van de la mano, pero primero tenemos que trabajar y arreglar el conflicto entre los progenitores para poder abordar el delito, si no, está abocado al fracaso. Absolutamente, sí. En el camino nos encontramos muchísimos más obstáculos cuando hablamos de casos de ese tipo. Cuando encima hay una separación es mucho más complicado. Primero, por lo que ha dicho Charo, porque tendemos siempre a externalizar la culpa. La culpa nunca es mía, es del otro. Por eso hay que, claro, por eso
por eso nosotros empezamos a trabajar con los padres desde la responsabilidad. La culpa se quita. Aquí no hay culpables, la culpa no se utiliza, sino que vamos a utilizar la responsabilidad. Y dentro del concepto de responsabilidad, cada uno vamos a tomar la nuestra. ¿Por qué? Porque la nuestra es la que controlamos. No controlamos la responsabilidad de los demás, controlamos la nuestra. Pero ciertamente, como bien apuntaba Charo, que los padres entiendan este proceso y entiendan esa situación donde se tienen que colocar cada uno de ellos, es muy complicado. Y hasta que ellos no sean capaces de recolocarse en el nuevo sistema, es muy difícil que podamos abordar efectivamente el comportamiento agresivo o violento del menor. Porque al final, el comportamiento agresivo del menor es ni más ni menos que la manifestación interna de algo que no le funciona, que no le cuadra al menor, y lo está manifestando y gestionando a través de ese síntoma que es la violencia, ¿no? Porque la agresividad, ¿no? Yo le decía a una madre, recuerdo además hace poco, que decía, mi hijo es muy agresivo. Yo le decía, bueno, vamos a ver, la agresividad es innata, es una emoción innata. Lo que podemos elegir es la violencia, si tengo un comportamiento violento o no. Y hay que aprender a saber gestionar la agresividad cuando aparece y no utilizar la conducta violenta. Y todo este tipo de conceptos, todo este tipo de ideas, es fundamental trabajarlas con los padres, Inma, porque efectivamente si no se resitúan en su nuevo sistema, es muy complicado que puedan ir hacia la solución paralelamente, cuando están separados, cada uno desde su sitio, paralelamente, pero hacia el mismo lugar. Y después, Mariela, el tema del tiempo, es decir, cuando una familia o alguno de los progenitores por fin se decide a pedir ayuda o ese síntoma aparece en forma de delito, en forma de una conducta muy disocial en el ámbito escolar o en el ámbito social, y la familia empieza a tomar contacto con que hay que buscar una solución y que han tenido parte de responsabilidad, quieren soluciones rápidas. Quieren, acabo de detectar el problema, ¿cuándo me vais a arreglar a mi niño, no? Entonces, otra de las cosas que es importante también que si le digamos a los oyentes, estos son procesos muy largos, procesos que requieren mucho tiempo, requieren paciencia, colaboración y, hombre, confianza en los resultados, confianza en los profesionales, pero que no es una cosa rápida, no es una cosa que se consiga ni en un mes ni en dos, sino es una cosa de quizás como mínimo, muchas veces digo yo, desde el momento de la toma de conciencia, mínimo 2 años para poder tener un resultado de funcionamiento otra vez sin tanto dolor, ¿no? Porque hay mucho que aprender, hay mucho, o al revés, mucho que desaprender para empezar a... Fíjate que yo siempre le pongo a los progenitores, siempre le pongo el símil de ¿cuánto tiempo lleváis en el proceso conflictivo? Como casi todo, entre 7 y 10 años, ahí está el proceso, ¿no? 5, 7, 10 años. Les digo yo, vale, si proporcionalmente lleváis todo ese tiempo con el conflicto, por lo menos pensar que para reparar parte de lo que lleváis en todo ese tiempo, mínimo necesitamos 1 año, año y medio, efectivamente. También es verdad, yo entiendo que no es fácil, ¿vale? No es fácil pedir ayuda en este sentido. Muchas veces cuando hablamos de pedir ayuda, cuando se trata de mi rol parental, aparecen muchas emociones, aparecen mucha vergüenza, mucha culpa, mucho me he equivocado, lo he hecho mal. Y es verdad que eso también dificulta mucho, ¿no? Que los progenitores quieran o vengan a pedir ayuda, o incluso cuando ya han venido a pedir ayuda, se dejen ayudar. Porque otro de las dificultades que nosotros estamos viendo es que cada vez viene más gente. De hecho, bueno, en Filio estamos saturados, tenemos listas de espera de mes y medio que estamos, bueno, pues con mucha premura, porque entendemos que hay familias que necesitan una atención rápida. Pero es verdad que estamos desbordados, ¿no? En el último año hemos tenido muchísima demanda. Pero es una buena noticia, que haya más gente pidiendo ayuda, más gente tomando conciencia. Sí, buena noticia. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero también es verdad que lo que hemos notado es eso que tú decías, que tardan un poco en tomar conciencia de me tengo que poner las pilas, ¿no? Tengo que ponerme yo las pilas. Siempre esperan que tú le des la solución, que tú le des el antídoto
la medicina. Esa comparación. La responsabilidad de los padres. Pero claro, es que en el cuerpo físico tú te tomas una medicación y tú empiezas a notar resultados. Si es un daño, tú haces una rehabilitación y bueno, más o menos como que eso lo tenemos asociado. Pero en este tipo de cosas, aparte, no solamente lo tienes que entender, sino que lo tienes que poner en práctica. Es que tienes que cambiar tu forma en la que hasta ahora has estado ejerciendo como padre. Y eres tú, como decía bien Mariela, el adulto, el responsable, es el que tiene que tomar esa iniciativa. Y después, a raíz de ahí, empezarán a manifestarse cambios en tu hijo. Pero lo que ellos muchas veces piensan, quiero que mi niño cambie, sin saber que el cambio empieza por el adulto, claro que es el que tiene, primero, la responsabilidad y segundo, la capacidad. Y si no la tiene, pues tiene que aprender a tener esa capacidad, ¿no? Entonces, y ponerla en práctica en día a día, en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Es un proceso complejo, una rehabilitación compleja. De hecho, fíjate hasta qué punto es importante que los padres trabajen, que luego los efectos, cuando los padres son capaces de hacer las cosas bien, los efectos en los menores son visibles muy rápido, muy rápido. O sea, nosotros tenemos chavales que cuando los padres realmente se ponen las pilas y trabajan en unísono hacia el objetivo, los chavales tienen un cambio muy rápido, y es que cuando tú mueves algo en un sistema, al final se mueve el sistema entero para buscar el equilibrio, ¿no? Y muchas veces yo se lo traslado a los padres y les digo, si trabajáis bien, el efecto en tu hijo va a ser inmediato, porque depende mucho de lo que hagáis vosotros. Y eso va a ayudar. Nosotros vamos a ir acompañando al menor, le vamos a ir dando herramientas, pero fundamentalmente vuestro cambio va a ser fundamental para ayudar a que haya un cambio también en los menores. Mariela, ha hablado de la asociación Filio, pero es posible que haya personas que no conozcan qué es, dónde estáis, qué hacéis, qué podéis ofrecer a las familias. Y sería importante. Bueno, pues la Asociación Filio es un centro de intervención familiar que trabajamos conflictos familiares, violencia filioparental, pues con todo tipo de familias. Estamos en Alfredo Corrochano número 5, está muy cerquita de la zona del Clínico, detrás de la universidad. Y bueno, pues llevamos ya más de 10 años trabajando con las familias. Tengo un equipo de 5 profesionales especializados en familia, en violencia filioparental y en coordinación de parentalidad, que pues trabajan de una forma efectiva, profesional, con mucho cariño también con las familias, porque es un trabajo donde no se nos puede olvidar que sostenemos mucho a las personas. Es un trabajo de sostén también muchas veces emocional, y entonces tenemos que tener mucho cuidado también con las personas que trabajamos. Los menores que vienen son menores que vienen muy frágiles muchas veces, ¿no? Entonces, trabajar con familias es difícil y requiere de una especialización y de una atención que creo que es también muy importante que tomemos conciencia de ello, ¿no? Al igual que hablo con muchos compañeros vuestros, abogados, donde ellos también, y yo lo he notado también, que nosotros trabajamos, como he dicho al principio, de forma multidisciplinar con muchísimos abogados. El que sean especialistas en familia, nosotros notamos una diferencia abismal en el trato, en el abordaje de la problemática, en cómo podemos solucionar. Es una sensibilidad y una atención mucho más especializada, y se nota muchísimo cuando se trabaja desde esa especialización por todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también requiere pues, de formación, ¿no? De formación profesional de los que atendemos a la familia. Y bueno, llevamos, ya te digo, tenemos una lista de espera que no nos gusta para nada, pero no por nada, sino porque sabemos que las familias cuando vienen pues eso, somos un poco la UBI, ¿no? Y vienen con muchas necesidades y con mucho malestar. Y ese malestar, decía Charo, me acordaba mientras que estaba hablando antes, Charo, de lo de la salud física y la salud mental. Es que todo esto es que todo va ligado, esto como un eslabón, son como eslabones de una cadena, Charo. Es que el concepto de salud mental en nuestra sociedad ha estado tan
tan dañado, tan abandonado. Y estigmatizado. Si todavía se sigue pensando, yo no voy al psicólogo. Es un tema tabú hablar de la salud mental. No voy al psicólogo porque yo no estoy loco, eso se sigue escuchando. Efectivamente. Sí, afortunadamente cada vez menos, pero todavía seguimos teniendo una percepción de la salud mental como muy negativa. Y eso se traduce en que, fijaros hasta qué punto, hasta el punto de que no hay recursos públicos para una atención rápida en la salud mental, y menos en la salud mental infantojuvenil. Hay una carencia absoluta en la atención temprana de problemática psicológica a nivel de salud mental infantojuvenil. Y esto es muy importante atenderlo, porque si no estamos atendiendo en esas etapas, cuando no nos preocupemos en esas etapas de la salud emocional, psicológica, mental, en definitiva, al final todo eso va a ir arrastrando hasta la vida adulta, ¿no? Y vamos a tener la parte preventiva, nos la estamos saltando. No yo el otro día la parte preventiva. Comía precisamente con Isma y con otra amiga y comentaba eso, ¿no? De que tiene que haber un psicólogo de cabecera igual que está el médico de cabecera. Y tú tienes tu niño y tu niño le pasa cualquier cosa, tú vas a tu médico, a tu pediatra, y si es algo físico te dice cómo curarlo, cómo atenderlo. Si el niño está aprendiendo y no aprende la letra A o no distingue el color rojo del azul, el profesor, que es pedagogo, te va a decir el proceso de aprendizaje. Pero si tu niño se comporta de manera X o de manera Y, y tú como madre ya estás notando que algo raro hay en su conducta, tú no tienes a quien preguntarle. No tienes a quien preguntarle, porque el médico no te lo va a saber responder, o te da una orientación, pero no es su campo, porque él es lo físico. El profesor te va a dar una orientación, pero tú necesitas el profesional de la salud mental, en este caso de primera mano, como es el psicólogo. Entonces, es que eso hoy en día es tan necesario, tantos padres hacen esas demandas y no encuentran respuesta. Entonces, esa carencia tan importante que hay de profesionales de la salud mental, de los psicólogos y los psiquiatras ya en última instancia cuando hay una patología, pero de entrar al psicólogo de cabecera en todos los centros de salud asociados a la salud, por supuesto, ¿no? Es muy importante, pero además fíjate que si además vas a la unidad de atención infanto-juvenil de salud mental, pues como son muy pocos los recursos que hay, los profesionales que hay, pueden tener un tiempo de espera pues de 6 meses. Cuando estamos hablando de que el desarrollo evolutivo en un niño es tan rápido que evidentemente si no atendemos esa problemática de forma inmediata, pues a lo mejor vamos a tener otras dificultades a otros niveles, ¿no? Imagínate, un niño de 3 años o de 4 años en primero de infantil y que empieza a dar problemas de conducta y que eso no se aborde, eso empieza a complicarse y a hacerse la bola cada vez más gorda. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos después viendo cuando llegan a las edades de los 14, los 15 años. Exactamente. A mí me llama la atención sobre todo el sufrimiento que conlleva ese tipo de problemáticas añadidas. Quiero decir, no solamente el saber que no está bien a nivel emocional o mental, sino el dolor y el sufrimiento que acompaña a la familia durante todo ese proceso. ¿Cómo se puede medir ese sufrimiento? Es muy, mira, las familias llegan en muchos casos, Isma, destrozadas. Primero porque el proceso suele ser muy largo y esperan mucho, tardan mucho, pues porque por eso mismo, por todo lo que hemos dicho. Primero porque no encuentran recursos, luego porque les da mucha vergüenza asumir muchas de las cosas o de la problemática que les ocurre, otras veces pues porque intentan, bueno, a ver si, y alargan muchísimo el proceso, ¿no? Y cuando hablamos del proceso de separación, pues bueno, mucho más pues porque entre que me echo el balón de la culpa en uno y en otro, al final perdemos mucho tiempo, que es un tiempo riquísimo de poder intervenir eficazmente, ¿no? Entonces, es fundamental que tomemos conciencia del sufrimiento que supone para todas las familias. Y el sufrimiento es una forma, tienes que aprender una forma de canalizarlo, porque el dolor está ahí, el dolor no lo puedes, no lo puedes obviar, ¿no? El dolor está ahí, pero el sufrimiento puedes aprender a gestionarlo de forma diferente, ¿no? Entonces,
nosotros, por eso te decía que es muy importante también la profesionalidad, ¿no?, de las personas que atienden a estas familias, porque también es un momento de sostener y de acompañar, ¿no?, y de entender. Muchas veces hay progenitores con los que tenemos que trabajar, tú los ves, haces entrevistas y dices, madre mía, no ha pasado todavía el duelo de la separación, y a lo mejor han pasado 4 años, pero es que no ha pasado el duelo de la separación. No Y termino de vivir. claro, y te tienes que parar a trabajar ese dolor un poco para que ese dolor no te tape la solución que tenemos delante, ¿no? Y a lo mejor ese dolor está tan presente que no deja ver esa posible solución. Y hay que pararse un poco a nivel profesional. Por eso, como decía Charo antes, son procesos largos de trabajo, porque hay que atender a muchas cosas, ¿no?, a muchas variables que pueden estar afectando a la problemática. No solamente el síntoma que vemos, es que hay que ver la evaluación y el análisis de la situación, y hay muchas cosas que a lo mejor no son evidentes y están afectando a la problemática. Entonces, es muy importante hacer una buena evaluación y un análisis muy global de cómo está el sistema, de qué está ocurriendo en el sistema, ¿no? Pero sí, son familias con un nivel de sufrimiento muy alto. Yo, mira que llevo años en esto, ¿no? Pero el otro día, bueno, todos los días, cuando hay casos así fuertes de violencia filioparental y cuando llegan al juzgado, lógicamente es porque ya está en un nivel, en un estadio de escalada de conflicto alto, ¿no? Y el otro día, pues bueno, tuve que presenciar a una de las chicas, no hubo más remedio que hacer un internamiento porque ya estaba mucho más complicado todo, ¿no? Y ese padre, un hombre que me diría pues casi 1,90, un pedazo de hombre, ver ese hombre roto, llorando si tenía que llorar y solamente sabía decir, ay, la niña de mis ojos, pero si es la niña de mis ojos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Y la madre lo consolaba, decía, pero si es por su bien, si es por su bien, si es que ya estaba, porque claro, es la violencia filioparental, en este caso pues ya hay problemas de consumo de drogas, ya hay problemas, en fin, ya se asocian otro tipo de cosas. Pero cuando tú ves a ese hombre de ese tamaño, de esa dimensión, roto de esa manera, es que la verdad tú dices, es que es la cara visible de lo que hay en tantas casas, ¿no? Y se te encoge el corazón y tú dices, bueno, pues tenemos que seguir en esto, tenemos que seguir en esto. Y como decía antes, intentando atender todos estos casos, pero tendremos que seguir trabajando en analizar más, en incorporar otros elementos de carácter preventivo para que, aunque en estos casos sean asistenciales, es decir, con que ahora tenemos que atenderlos, intentar que la generación futura, que los que vienen en estos 10 años siguientes, minoremos en la medida de lo posible, ¿no?, los efectos que producen la ruptura, incorporando cosas, ¿no?, incorporando profesionales especializados, incorporando recursos de prevención. Y bueno, no sabremos lo que tendremos dentro de 10 años, ¿no? Pero esto que ya lo conocemos, vamos a intentar empezar a poner esos paños, ¿no? Ese tratamiento en lo que ya conocemos que existe. Mira, nosotros hemos llevado, que además ha sido muy enriquecedor, hemos llevado un programa preventivo de la violencia a todos los niveles, pero especialmente la violencia filioparental, aunque tiene mucha relación en las etapas tempranas, hay mucha relación con la violencia entre iguales, el bullying y el ciberbullying, y con la violencia de género en adolescentes, tienen una conexión importante y hay investigaciones al respecto con el desarrollo de la violencia filioparental. Pero nosotros hemos hecho lo que estaba diciendo, un programa preventivo muy bonito que se llama Aula Familia, que ha estado subvencionado por la Diputación de Málaga y lo hemos hecho en 3 poblaciones, en Almojía, en Torró y en Cártama, y ha sido súper satisfactorio porque se ha trabajado con chavales de quinto y sexto de primaria y con chavales de tercero y cuarto de la ESO y con sus padres. Y ha sido muy bonito, muy enriquecedor. Los padres han participado muy bien, han entrado muy bien en las dinámicas del trabajo conjunto, ¿vale? No solamente de esa idea, ¿no?, de los menores o los adolescentes y tal, sino que han empezado... Los que participen. Exactamente. Claro, porque desde la labor preventiva, cuando no tienes el problema encima, es mucho más fácil verlo con esa distancia, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿cómo lo haría yo si me encontrara en esta situación? ¿O qué haría yo? Entonces, claro, esa distancia emocional que te permite el no estar sufriéndolo en ese momento, pues te hace como más conscientes de qué cosas, de qué soluciones y más abierto a ver las posibles soluciones. Y ha sido un trabajo súper bonito. Y con los menores ha sido un trabajo, vamos, bueno, los menores además,
cuando se han ido los técnicos de los institutos y de los colegios, bueno, le han hecho una fiesta que le han encantado, que se ha trabajado, porque ha sido un trabajo, han sido talleres, ¿no? O sea, se ha podido trabajar directamente con los chavales, no en plan charla que viene alguien y te cuenta, no, sino trabajo de campo con los chavales, trabajando a nivel emocional, trabajando la resolución de conflictos, trabajando la mediación, y creo que esa es la labor que verdaderamente es necesaria y que puede garantizar que en el futuro aprendamos a resolver los conflictos de forma adaptativa y sana. Porque conflictos vamos a tener, en la sociedad hay conflictos, en la familia hay conflictos, en el trabajo hay conflictos va a seguir habiendo. La clave está en cómo afronto los conflictos y de qué manera puedo abordarlo para que sea de una forma adaptativa y emocionalmente no me pase factura el día de mañana, ¿no? Y también, aunque en ese tipo de talleres y ese tipo de formación suele ir la gente que está interesada, que no podemos olvidar eso, pero no, aún así es muy importante porque yo siempre pienso que estamos creando o se está formando agentes de cambio. Los agentes de cambio no vamos a ser los profesionales externos, van a ser los propios iguales o las propias vecinas. Si tú a alguien interesado en el tema la has formado y su vecina viene y le cuenta el problema que tiene, quizás puede darle un consejo bien orientado. Exacto. Si un niño de 10 años tú lo has formado ya en resolución de conflictos y en detectar la violencia filioparental, cuando su amiguito de 12 o de 13 años le cuente tal episodio, va a poder darle un consejo, y más en esas edades que tú haces mucho más caso a lo que te dice tu amigo que lo que te dice tus padres. Entonces, ese trabajo de formación en edades tempranas y a familias, aunque no estén pasando por ese mismo conflicto, estás formando agentes de cambio, agentes silenciosos que van a estar ahí en la sociedad, en el mismo seno de la sociedad, y cuando el conflicto surja, igual que lo que hablamos de la mercancía de proximidad, van a tener a alguien próximo a su confianza, a su cercanía, a quien poder hacer una consulta o con quien poder compartir la situación que están viviendo, y quizá esa persona haya participado en algún taller o haya participado en algo y pueda orientar, aconsejar y acompañar un poquito mejor. Así que yo creo que por ahí tiene que también seguir insistiéndose en ese trabajo. Absolutamente, y yo creo que los menores, que son esponjas, y sabemos que son esponjas para todo, lo son para lo malo, pero también lo son para lo bueno. Entonces, si vamos sembrando un poquito esa semillita, pues desde pequeños, pues con esas herramientas, cómo pueden resolver un conflicto, qué cosas tienen que aprender, cómo manejar la inteligencia emocional, qué es importante para con los demás, qué es importante para con uno mismo, cómo desenvolverse dentro, pues, de esas dificultades o conflictos que puedan surgir. Pues todo eso, si lo aprenden desde pequeñito, pues como aprenden las tablas de multiplicar, que no se nos han olvidado todavía a nosotros, ¿no? Desde que lo aprendimos. Pues igual, si aprenden desde pequeños todas esas herramientas, al final los niños son esponjas, los van a absorber y lo van a poner en práctica a lo largo de su vida. Por tanto, creo que es fundamental esa labor preventiva. Por supuesto, seguirá habiendo la labor asistencial, no hay más remedio, ¿no? Y estaremos ahí para poder atender a las familias y a los adolescentes que tengan problemas. Pero esa labor preventiva me parece fundamental y el futuro está en la educación y en la prevención. Eso es así. Y en la parte de las rupturas de pareja, que los padres se preparen. Yo lo hablaba el otro día con Isma, no puedes tú lanzarte al vacío de la ruptura con hijos sin saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Entonces hay que de alguna manera encontrar esa, entre comillas, obligatoriedad a que padres que se vayan a separar, están en su legítimo derecho, pero que mientras dan el paso aprendan a cómo van a organizarse en la nueva etapa que ellos han decidido emprender para crear una configuración familiar. Claro, es una nueva estructura de la familia. Es una nueva estructura. Y una nueva forma de funcionamiento. Exacto. Y entonces esos divorcios tan mal gestionados que tanto daño sigue haciendo, como decía Mariela, ese duelo de la ruptura, ese odio, ese rencor, esa rabia, ese sentimiento de soledad, de abandono, todos los sentimientos mezclados que aparecen en la ruptura, tienen que aprender a gestionarlo y a que no se traslade, ¿no? a los hijos de una manera negativa, ¿no? Y eso es un proceso, pues, de trabajo, de formación, de ir haciendo sociedades cada vez con una cultura del divorcio más civilizada, ¿no?
Yo creo que ahí es donde cabe, ¿no?, la formación de todos los agentes, también los jurídicos, ¿no?, en este proceso. Con el nivel de separaciones que tenemos actualmente, los números, el Consejo General del Poder Judicial hablaba de 95.000 rupturas en el 2020, ¿no?, de las cuales 45.000 aproximadamente eran contenciosas. O sea, fijaros el número que tenemos. Por tanto, es un número lo suficientemente importante como para, de alguna forma, atender a esa necesidad. Por tanto, el aprender a separarse bien, es una necesidad fundamental. Yo creo que incluso antes de ir al propio juzgado, cuando uno pues ya no te funciona la relación o cuando uno decide que ya no quiere estar con esa persona, pues yo creo que asesorarse de cómo hacer ese proceso me parece muy importante, ¿no? Y cuando tienes hijos, doblemente importante, porque esas consecuencias al final van a repercutir en tus hijos. Bueno, a mí me viene a la cabeza el libro de José Luis Utrera, La guía de un buen divorcio, que la recordamos desde aquí para aquellas personas que estén pensando en cambiar de estado civil y lo hagan Exacto. de una manera amable y sabiendo que uno se puede divorciar también bien. Claro, efectivamente. Eso es. Bueno, yo estoy encantadísima con vosotras. Me parece súper interesante el tema. Esto da para 2 o 3 programas más, pero la radio ya sabéis que el tiempo es limitado. Así que a mí me encantaría que brevemente pudierais darnos unas píldoras o consejos o recomendaciones. ¿Qué les diríais a una familia que ha escuchado el programa y que se está reconociendo en esto que hemos hablado? Mariela. Bueno, pues yo lo primero que le diría, y que también es uno de los objetivos del libro, es dar una luz también a estas familias que se cuentan este proceso, que tiene solución, si todos trabajan al unísono, que pidan ayuda, que no es vergonzoso pedir ayuda en un momento determinado cuando la situación ya no podemos más con ella, porque cuando uno está implicado emocionalmente es mucho más difícil poder ver simplemente la solución. Que pidan ayuda, que hay profesionales que le podemos ayudar y le podemos dar herramientas para que puedan encontrar conjuntamente esa solución, y que tiene solución. Yo creo que hay que dar una visión también de esperanza para estas familias, porque es duro, es un proceso difícil, es un proceso duro y doloroso, pero también quiero que tengan esa esperanza de que pueden encontrar una solución. Claro. Pues yo hago mía, ¿no?, las palabras de Mariela. Lo que pasa es que, bueno, pues pondría un puntito más, ¿no?, de dónde voy a pedirlo, ¿no? Y ahí pues tiro para mi terreno, ¿no? En todos los centros de salud, por suerte, hay un trabajador social. Llama al trabajador social, pide cita con el trabajador social de tu centro de salud. Que no, pues el del centro de servicios sociales, que hoy en día ya está como mucho más cercano, ¿no? Todo el mundo reconoce cuál es su trabajador social de zona. Y son compañeros, trabajadores sociales profesionales de proximidad, más cercano a la realidad, y te van a poder asesorar, te van a poder de entrada escuchar y darte una orientación y canalizar un poco el tema, ¿no? Entonces, siempre hay dónde ir y, bueno, por dar ese profesional cercano al que puedes acudir para contar tu problema, ya te orientará hacia lo que podría ser lo mejor, ¿no? Porque sí existen muchos recursos y el trabajador social puede ser esa puerta de entrada para orientar en los caminos, ¿no? Pues yo quiero despedirme con la recomendación del libro y sobre todo con una frase que Javier Urra tiene en su prólogo, que Javier Urra fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid y dice en el libro su pura amor a la infancia y busca minimizar el daño cuando las parejas se rompen o el respeto se pierde. Les esperamos en el próximo programa. Cuídense, mucha salud y feliz tarde.